Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera parecen buenos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de quienes fueron personas buenas. Y luego dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no lo habríamos ayudado a matar a los profetas. Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer, pues, lo que sus antepasados comenzaron. Señor, te damos inmensas gracias por la oportunidad que nos das de nuevo de reunirnos en estas videopautas, por la oportunidad que nos das de crecer en tu palabra. Enséñanos a ser coherentes y honestos para poder hacer tu voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a estas videopautas. Mi nombre es Diana Navarro, discípula misionera de Verbum Dei en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de hoy de Mateo 23, del 27 al 32. Mateo 23, del 27 al 32. Y voy a acompañar esta reflexión con la primera lectura de Primera de Tesalonicenses 2, de 9 al 13. He titulado estas videopautas Coherencia y honestidad, valores de un discípulo de Cristo. Entonces, orando este Evangelio, precisamente Jesús me hacía una invitación muy bonita a meditar sobre nuestras propias acciones. Entonces estamos acostumbrados a satisfacer necesidades, a vivir de apariencias, a pensar qué dirían los demás o qué hacen los demás. Y precisamente esto le pasaba a los fariseos, escribas y maestros de la ley, que vivían preocupados por cumplir ritos, cultos y tradiciones, pero se olvidaron de cultivar en ellos mismos y cultivar también hacia los demás. Y se olvidaron qué era la esencia de lo que hacían, quién era la esencia de todo esto, y era Dios. Ellos protegían precisamente aquello que Moisés había dejado como tradición, pero se olvidaron de quién había contemplado y acompañado a Moisés, que era Dios. Entonces es una invitación precisamente de Jesús a que empezamos a trabajar en nuestro interior. Jesús precisamente llama hipócritas, y lo dice hasta 2 veces, a los fariseos, y precisamente los llama porque ellos no eran coherentes con sus acciones, con lo que decían y con lo que hacían. Y usa precisamente un ejemplo de sepulcros blanqueados. Entonces, que quienes hemos ido al cementerio hemos visto que las lápidas o los sepulcros son muy hermosos por fuera, precisamente hasta tienen unas letras hermosas porque precisamente las hemos elaborado o hecho para seres queridos que hemos dejado allí. Pero también es cierto que por dentro están llenos de huesos y de muerte. Y esta es una invitación de Jesús, que esta comparación no la hace precisamente para juzgarnos, sino porque desea que no cometamos los mismos errores que cometieron estas personas. Muchas veces nos causa fatiga, preocupación, malestar, cuando tenemos que tomar decisiones, porque anteponemos el que dirán, el que dirá el otro, ¿no? El que dirá a mí, ¿cierto? Entonces, eso hace que nuestra vida precisamente viva en pro de lo que digan los demás, de lo que hagan los demás. Y precisamente esto es una invitación a más bien cultivar lo que por dentro nos puede hacer bien. Y en este momento sería trabajar en oración, en una oración que sea ese cultivo de una amistad profunda y cercana con Dios. Y ella nos irá mostrando precisamente de una forma muy amorosa esa forma de actuar bien, es decir, que seamos coherentes con nuestro ser, con nuestro pensar y con ese actuar. Y precisamente en la primera lectura, Pablo da gracias, agradece, porque las personas que lo acompañaron recibieron la palabra de Dios, y no como palabras humanas, sino como palabras de un Dios vivo, que es actuante, que es permanente.
y precisamente de aquellos que creemos en la palabra la hemos recibido así. Entonces, este también es una oportunidad para que podamos caer, no volvamos a caer como en el error de pensar siempre en el pasado o de cometer los mismos errores de nuestros antepasados, sino antes, por el contrario, empecemos a cultivar nuestro día a día con esa amistad cercana, orante con Dios. Y eso también lo podemos hacer con esa misma confianza que que Jesús deposita en nosotros. Él nos da esa confianza, no solamente en mí, sino en los demás. Es como ese granito de mostaza que nos da de fe para poder pensar en los demás. Y precisamente de esa confianza de que la palabra de Dios diariamente va a ir transformando mi vida de adentro hacia afuera. Entonces, precisamente empezaremos a hacer esos seres que sean reflejo de esa mirada de Dios, que sean reflejo de Dios. Entonces aquí me acordaba precisamente hace muchos años, yo fui catequista y nos preocupaba mucho nuestra misión. Y en ese ejercicio de la misión se nos fue olvidando desafortunadamente cultivar oración, cultivar la amistad con Dios, y se nos olvidó a quién le estábamos sirviendo. Entonces nos preocupábamos porque algunos faltaban, porque no hacían, porque no sé qué, empezaron las críticas. Finalmente, cuando caímos en cuenta de lo que estábamos haciendo, pues casi que se termina el grupo, ¿no? Pero cuando ya empezamos de nuevo a cultivar a Dios, se vio reflejado también en los mismos niños que nosotros catequizábamos, porque sentían que había presencia de Dios. Entonces así es nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, cuando somos padres, cuando somos hermanos, cuando realmente la oración me va llevando a una vida buena, deliciosa, ¿sí? Entonces eso mismo se va reflejando. Y digo deliciosa es porque hago la comparación con una fruta. Así es nuestra vida, que sea como esa fruta jugosa que provoca oler, que provoca saborear, que provoca coger. Generalmente siempre cuando estamos escogiendo una fruta cogemos una que es así, y que así sea nuestra vida, y que cuando la abramos sea ese reflejo, es decir, que eso de afuera es el reflejo de lo que estamos cultivando adentro. Y precisamente este es como esa segunda parte que yo veía en oración, era qué significaba hipócrita, pero no tanto por ser hipócrita, sino cuál, digamos, es el antónimo de esto, y es ser honesto. Y aquí también es una invitación de Dios para que seamos honestos con nosotros mismos y con Él, que podamos ofrecer precisamente esas dificultades, aquello que aún nos cuesta, aquello que aún no nos deja ser amados y amar. Entonces ofrecérselo a Dios con esa misma honestidad de decirle: Señor, me cuesta esto. Pero para poder llegar a eso también es importante ir cultivando diariamente la oración, y que vaya pasando como en Ezequiel, el capítulo 37, cuando él sueña con un desierto lleno de huesos, que esa palabra empieza a transformar tanto nuestras vidas, que le empieza a dar tejido, carnita, espíritu a eso que parecía muerto. Entonces eso es realmente lo que nos invita hoy Dios, a poder cultivar esa amistad con Él, a cultivarla todos los días, a poderle dar ese momentico en la mañana, de poderle: Señor, estoy aquí, pero no solamente porque voy a darle gracias y pasó y empezó nuestra cotidianidad, siempre porque le vamos a dar un poco más. Y cada día le vamos a ir dando más. Y cuando menos lo esperemos, es cuando nos sentamos con un amigo y nos fascina sentarnos con él a tomar tinto y eso. Así va a ser esa relación con Dios. Le vamos a dedicar el tiempo que se merece. Entonces volvamos a cultivar esa oración. Y como decía Jaime Bonet, nuestro fundador, ¿cómo vamos a ir aprendiendo a orar? Orando. En la medida en que vamos haciendo ese ejercicio, el mismo Dios nos va cultivando. Entonces luego lo vamos a empezar a disfrutar, y tomemos esa palabra que siempre nos va a decir algo fresco en nuestras vidas. Entonces aprendamos precisamente a cultivar esa relación con Dios, relacionándonos con Él. ¿Y quién más que María, que fue honesta, coherente en su forma de actuar, en su forma de ser, quien nos puede ir enseñando diariamente cómo acercarnos a Dios? Que hoy podamos disfrutar
de no solamente esta pauta, sino de un rato con Dios. Feliz oración.